Anoche en el programa Políticamente Incorrecto, aquí en Telefuturo, pasábamos una entrevista que consiguió nuestro compañero Iván Páez con Cristian Turrini, un hombre que está condenado por narcotráfico en primera y segunda instancia y que cuenta una serie de historias sobre lo que sucedía en las penitenciarías donde estuvo, lo que se sabe o se dice en esas penitenciarías y que entre otras cosas tiene que ver con quién estaría detrás del asesinato de Marcelo Pecci, quién sería el autor moral, quién ordenó ese magnicidio. Para hablar de esto ya estamos justamente con nuestro compañero Iván Páez. Iván. Sí, Luis, Cristian Turrini, el exdirector de la televisión pública, quien en algún momento incluso se encargaba de vender viviendas sociales a la entonces Senavitat, recordarán, fue condenado a 20 años de cárcel por aquella carga de cocaína hallada en bolsas que contenían carbón vegetal, que tenían como destino a Israel, en un puerto privado de la ciudad de Villeta. 3 toneladas de cocaína se encontraba en aquella ocasión, la carga más importante en aquella fecha. Él fue a parar a la agrupación especializada y en su experiencia en la agrupación especializada, él toma contacto con narcotraficantes, con otros delincuentes, y en la entrevista que le realizábamos, le hacíamos justamente consultas sobre su experiencia en la agrupación, y es allí en donde él comienza a hablar de aquel procedimiento fiscal y policial realizado 2 días después del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, en el que la policía ingresa a su celda para incautar los equipos telefónicos que él tenía, y habla de que el interés de la policía en incautar estos elementos guardaban relación con la amistad que él tenía con Jaime Franco, a quien ciertamente no vincula de manera directa, pero lo menciona dando a entender que él podría estar vinculado a la orden de asesinar al fiscal Marcelo Pecci, porque luego le hacemos la consulta, ustedes ya van a escuchar si él podía aseverar que esa orden efectivamente salió de la agrupación especializada, y él dice que sí. Vamos a escuchar el fragmento en el que Cristian Turrini hacía estas declaraciones en la entrevista exclusiva que emitíamos anoche en Políticamente Incorrecto. Creo que no es un secreto, fueron detrás de Jaime Franco. Y de tu experiencia en la agrupación, de lo que vos escuchaste, ¿crees que Jaime Franco podría tener alguna vinculación o nunca escuchaste nada? Preferiría no hablar de sospechas que yo tengo con respecto a personas que estaban ahí adentro. Jaime Franco fue una persona que se portó muy bien conmigo estando yo ahí adentro, y creo que gracias a él tuve cierta protección todo el tiempo que yo estuve en la agrupación, hasta que José Velázquez tomó la decisión de sacar a los civiles de la agrupación especializada, y yo fui el primero en ser sacado, por más que yo era uno de los únicos que tenía una orden judicial para estar en la agrupación especializada. Pero creo que empezaron a decir de que muy posiblemente yo era la persona que había dado información, por eso es de que fueron a hacer esos allanamientos, cosa que no es cierto. Sin dar nombres, ¿crees que efectivamente alguien que estuvo en la agrupación pudo haber estado vinculado con ese caso en particular? Sí. ¿Es algo que allí se sabe? Sí. ¿Qué comentaban al respecto, sin dar nombres? Se comentaban de que habían personas ahí que podrían haber estado involucrados en ese asesinato. Y creo que es algo de conocimiento, porque por algo los fiscales fueron a hacer allanamientos ahí. Ellos tenían cierta información, tenían información de inteligencia, y yo creo que por la amistad que yo tenía con esa persona en particular, fueron y allanaron mi habitación pensando de que por ahí yo estaba escondiendo algo de él.
Claro, un elemento, Iván, que me referían inclusive algunos allegados de Turrini y que, digamos, si corresponde decirlo, es que aparentemente Turrini colaboró con la Fiscalía, si bien nosotros no tenemos la figura de la delación premiada, había como un acuerdo tácito, él dio toda la información y finalmente, según la versión de ellos, por supuesto, esto se cambió en el último minuto y terminó recibiendo una condena muy superior a la que se había conversado y los que supuestamente estarían detrás de la carga ni siquiera terminan procesados. Entre las muchas cosas que se comentaron a partir de esto, Iván. Sí, Turrini en otro momento de la entrevista decía que él decidió colaborar con la Fiscalía y él menciona a los fiscales, al fiscal adjunto, que incluso le habían hecho la promesa de que solicitarían una condena menor a partir de la colaboración que él pudiera dar. Y él asegura que gracias a su testimonio, la Fiscalía pudo dar con otras personas de otras estructuras criminales incluso, pero finalmente la promesa que le hicieron de aminorar la pena o reducir los años solicitados finalmente nunca fue cumplida por la Fiscalía, y de allí que él decide hablar y contar lo que sabe para dejar en evidencia esto que él considera una mentira o un mal actuar por parte de la Fiscalía y la justicia. Mencionaba a Jaime Franco, quien debería, creemos, estar en la mira de la investigación porque efectivamente Jaime Franco queda detenido en un procedimiento del fiscal Marcelo Pecci. Más tarde es condenado en un juicio en el que el fiscal Marcelo Pecci incluso considera exigua la primera condena y gracias a esto el tribunal aumenta finalmente los años de condena. Y el fiscal Marcelo Pecci no se detuvo porque años después, en la cárcel de Tacumbú, en un procedimiento encabezado por él, se desmantela un laboratorio de drogas que había montado Franco, con lo que él finalmente termina siendo trasladado a la agrupación. Y de allí que se cree que Jaime Franco habría realizado una lista de personas a eliminar. El director de entonces del penal de Tacumbú, que fue asesinado en el Día del Padre del año 2022, el fiscal Marcelo Pecci, que sabemos fue asesinado en Colombia, y otra de las que había sido amenazada es la entonces ministra de Justicia, Cecilia Pérez, quien denuncia este hecho ante la justicia, y esto había sido dado a conocer en aquel tiempo. En este otro fragmento de la entrevista que realizábamos a Jaime Franco, él incluso da el nombre del jefe de la agrupación especializada, el comisario José Velázquez, mencionando que él le realizaba pagos a cambio de tener una habitación cómoda, y dice que los narcos de la agrupación pagaban incluso mucho más a este comisario, que sigue ostentando el cargo de director de la agrupación especializada. No obstante, hoy ya se anunció una intervención por parte de Asuntos Internos de la policía. Escuchamos este segundo fragmento de la entrevista. Después hubieron cambios y me empezaron a pedir mensualidad. Yo tenía que pagar una mensualidad para poder permanecer en mi habitación. ¿Quiénes te pidieron dinero? El comandante que vino después. ¿Quién es? Velázquez. José Velázquez. El mismo. ¿Qué suma te pedía, Cristian? A mí me pedían 1.200.000 por mes, que era el precio de mi alquiler. Tengo entendido que a los narcotraficantes le pedían $500 para arriba. ¿A cambio de qué tipo de beneficios? Y tenían muchos beneficios, aparte de tener la habitación privada, donde podían permanecer solos, podían recibir visitas a cualquier hora, podían meter bebidas alcohólicas. Entraron a mi habitación cerca de las 12 de la noche. Estaba un poco confundido porque me tocaron la puerta y pensé que ya era de mañana, y les dije buen día, porque ahí se hacen revisiones a las 6 de la mañana, y pensé que me estaban revisando. Dije buen día, me volvieron a tocar la puerta y ahí me levanté, medio sonámbulo, me estaba yendo a la puerta y ahí de una patada echan mi puerta y me encañonan y hace el ruido del fusil y me tiran al piso. Y me dicen al suelo. Yo en ese momento estaba seguro que entraron para matarme, y le dije, por favor no me maten, tengo familia, por favor no me maten. Me sacaron al pasillo
Estaba yo solamente con un short, sin remera, en el pasillo, y entraron 4 agentes a mi habitación. Me robaron absolutamente todo. Tenía la última parte del dinero que tenía que pagar a mi abogado, Eduardo Casenave. Tenía perfumes, tenía championes para momentos de recreamiento. Tenía una remera de Olimpia nuevita que me habían regalado. Me llevaron todo. Bueno, necesario decir esto también públicamente, alguna información que nos llegaba hoy de allegados de Turrini es que supuestamente él podría haber sido golpeado ayer, supuestamente después de que se exhibiera el programa, y que lo habían amenazado en la prisión en donde se encuentra. Creo que es muy importante que el Estado garantice la seguridad de este hombre y sobre todo suponemos que las autoridades podrán tomar o no en cuenta sus declaraciones. Obviamente es un hombre que tiene 2 condenas, no sé si va a apelar a última instancia, pero digamos, es importante, obviamente, garantizarle seguridad en el lugar en donde esté él cumpliendo la condena que corresponda. Pero bueno, cumplimos en contar esto, es una información que llegaba desde allegados, no hay ninguna información oficial de parte de las autoridades penitenciarias en el lugar en donde él hoy está guardando reclusión. Y todo tiene precio, decía Cristian Turrini, en la agrupación especializada. Conversamos con el comandante de la policía para ver cuál es su reacción en base a esta denuncia muy grave. Dijo que nunca había escuchado antes una denuncia similar. No obstante, esto se va a investigar, dijo el comandante de la policía, Elvio. Sí, dijo que no había recibido reportes o denuncias anteriores sobre la situación esta de los supuestos presos VIP dentro de la agrupación especializada. Obviamente dijo que apenas se enteró de la situación, ya ha encomendado a Asuntos Internos de la policía que se haga cargo a partir de ahora de la investigación de estos hechos denunciados. Y sí, dijo que hasta el momento el jefe de la agrupación especializada va a continuar en el cargo. Esto obviamente sujeto a las resultados de lo que pueda hacer esta investigación que está abriendo Asuntos Internos con relación a estas denuncias desprendidas de esta entrevista exclusiva a Cristian Turrini en Telefuturo. Lo decía esto en Radio Monumental el comandante Carlos Benítez. Básicamente es nuevo para mí que se desprende de una programación periodística. Bien valdría la pena poner a Asuntos Internos a trabajar sobre este tema. De hecho que no voy a subestimar, no voy a, digamos, a dejar de lado lo que pueda expresar también una persona condenada, ¿verdad?, por el crimen organizado. No vamos a subestimar, pero sí vamos a poner a conocimiento de Asuntos Internos. Los narcos supuestamente estaban pagando de manera mensual $500 también para tener esos privilegios. Recibir visitas a cualquier hora, tener una habitación privada y también otros privilegios. Meter bebidas alcohólicas, entre otras cosas. Sí, entiendo. Bueno, para mí son elementos nuevos que podríamos pasar, o sea, que de hecho que voy a pasar a cargo de Asuntos Internos. Y por lo que estaba viendo yo, cuando hablamos de recibir, digamos, de la cantidad de personas, veo de que estos elementos empezaron a salir de la agrupación especializada desde el año pasado, particularmente veo lo de Cristian César Turrini, había salido el 23 de marzo de 2023. Bueno, y vamos a hablar ahora de la situación que se da con la muerte. La muerte de Marcelo Pecci, y la pregunta es ¿quién ordena la muerte de Marcelo Pecci y qué se investigó al respecto? ¿Qué es lo que investigó el Ministerio Público? Está Mateo para hablarnos más sobre esto, Mateo. Sí, efectivamente, profundizamos un poco en lo que fue aquel año 2022 cuando acababan con la vida de Marcelo Pecci, en donde, entre otras cosas, en medio de ese momento en Paraguay se daba un allanamiento a la agrupación especializada en donde se incautaron celulares. Ustedes recuerdan aquel polémico procedimiento de la Fiscalía en donde estos celulares aparentemente pasaron de mano en mano, pero nadie se hacía responsable de dónde estaba esa prueba tan relevante para esta causa.
Esta y otras cuestiones son las que hoy está justamente poniendo sobre la mesa el senador y exministro del Interior, Rafael Filisola, haciendo un análisis sobre qué es lo que está ocurriendo en el Ministerio Público respecto a la investigación de este caso, luego de aquella entrevista con Cristian Turrini, en donde mencionaban a Jaime, un elemento muy importante para la investigación, atendiendo la relación directa que tenía con Miguel Ángel Infrani. Es que Jaime, además de ser socio de Miguel Ángel Infrani del esquema que había sido investigado en el operativo A Ultranza, también fue investigado por Marcelo Pecci. Incluso fue el fiscal quien en su momento había solicitado la ampliación de su condena, pasando de 12 a 18 años, por justamente haber descubierto una especie de laboratorio de la droga dentro de la penitenciaría de Tacumbú. Jaime había caído preso en medio de un operativo en donde el fiscal Marcelo Pecci también estaba investigando, así como también varias células de esa investigación. Una de las aristas justamente que maneja el Ministerio Público es que a partir de allí pudo haber salido la orden de acabar con la vida de Marcelo Pecci. Sin embargo, hay mucha información que debería contar el Ministerio Público, pero que aparentemente está oculto a los ojos del resto de las personas. Podemos escuchar el análisis que hacía el actual senador Rafael Filisola. El fiscal Pecci, cuando él fue condenado creo que a 12 años, consideró exigua la pena y pidió que se le aumente la pena, y se le aumentó a 18 años. O sea, apeló y se le aumentó a 18 años. Este señor le amenazó de muerte al fiscal Pecci, al entonces director de Tacumbú, que fue asesinado después en el Día del Padre, y a la entonces ministra de Justicia. De hecho, ¿qué es lo que hacen los fiscales el mismo día del asesinato de Pecci? Van y allanan una serie de celdas. Ahora, ¿por qué no informaron lo de Franco, por ejemplo? ¿Por qué no informaron eso? ¿Por qué no hicieron nada en el 2021 cuando tenían la información del comando tripartito? ¿Qué pasó con los teléfonos? ¿Por qué no informaron que tenían el teléfono de Franco? ¿Qué decía el teléfono de Franco? Bueno, todos esos son temas que de hecho por eso fueron denunciados estos fiscales por la Cámara de Senadores ante el jurado de enjuiciamiento. Y para terminar de redondear, las causas contra estos fiscales están paralizadas en el jurado de enjuiciamiento. Acá han habido mentiras, se ha ocultado información, ha habido contradicciones entre los propios fiscales. Entonces realmente es un hecho sumamente grave, pero lo más grave es que la Fiscalía General y muchos de estos nombres, fíjate, muchos de estos nombres hoy están ascendidos.